Muy buenos días, estudiantes de los grados 10.1 y 10.3. Bueno, la idea para el día de hoy es que veamos una clase. Pues no va a colocar ninguna actividad porque lo que nos toca es un poquito extenso y la idea es que leamos y veamos algunos videos muy interesantes sobre la historia de Colombia. Entonces brevemente les voy a decir en qué consiste pues la clase de hoy. Bueno, eh, vamos a ver una línea del tiempo de la historia de Colombia. Entonces recordemos que la línea de tiempo de la historia de Colombia es desde lo más antiguo hasta lo más actual. La primera época de la historia de Colombia es el periodo indígena. El periodo indígena es más o menos de hace más o menos 25.000 años hasta la llegada de los europeos en el año 1492. En esa época en Colombia vivían esas tribus indígenas antiguas que vimos allá en la educación primaria. Estaban los chichas, los caribes y los arawak, y esos a su vez tenían varias divisiones. En los chichas estaban los muiscas, en los caribes estaban los taironas, estaban los calima, los jamundíes, los lili, bueno, había muchas tribus. Y en el sur de Colombia estaban parte de los incas. Bueno, entonces les voy a mostrar aquí la línea del tiempo de Colombia. Está el periodo indígena, de la cual ya he hablado, hasta la llegada de los europeos. Cuando llegaron los europeos, en el año 1492, mal llamado descubrimiento de América, porque no fue ningún descubrimiento para ellos de pronto, pero América ya existía, llegaron un genovés llamado Cristóbal Colón, y con ellos pues toda la codicia, toda la, toda la, el peso de los españoles que vinieron a imponer sus condiciones. Eso fue más o menos del año 1500 a 1810. Se llama el periodo hispánico. La primera parte se llamó para ellos, mal llamado la conquista. Luego vino la colonia, en lo cual ellos establecieron, hubo una especie de mestizaje con algunas personas, sobre todo algunos españoles se casaron con algunas indígenas y estuvieron los mestizos. De todas maneras siguió una gran parte de la población siendo indígena y otra blanca, sobre todo en algunas partes de Colombia que veremos más adelante. Bueno, esa época en la colonia tuvo unas dinámicas propias, exportaban materias primas, explotaban al indígena y luego vino el africano que también fue duramente explotado. Y esa lógica, como vemos aquí, esa lógica es llena de mucho poder, mucha explotación, no sé, la cultura indígena quedó muy lastimada porque perdieron la religión, que era una religión muy espiritual, muy natural, las montañas, la luna, el sol, la madre tierra, la perdieron y, el lenguaje, prácticamente el lenguaje desapareció y lo que estoy hablando es fruto de, casualmente, a propósito de esa colonia española. Luego llegó la época de la independencia. La época de la independencia fue algo muy corto, fue más o menos muy corto, entre 1810 y 1821. Aquí dice que 1819, pero no, es 1820-21, donde se consideraron las batallas definitivas. Bueno, yo le voy a decir una cosa, pero yo corro bajo mi responsabilidad sobre lo que voy a decir. Esa época de la independencia para mí no fue tanto independencia. Usted ya lo podrán valorar de acuerdo a su ideología, a su conciencia, pero para mí lo que pasó fue que esa independencia fue una revolución de los hijos de los españoles como Simón Bolívar, Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Miranda, todas las personas que nos enseñaron en la escuela, los próceres a los que le levantamos estatuas, avenidas, calles, barrios, nombres de departamentos, eran simplemente los hijos de españoles que querían independizarse de sus papás, porque hubo un problema entre Francia y España. Francia se tomó a España por un tiempo, por Napoleón, y aprovecharon aquí la ausencia del rey, porque amaban al rey, ellos amaban al rey, entonces se produjo esa famosa independencia. Prácticamente nos separamos de nuestra madre España. Pero para mí eso no fue ninguna independencia. Todavía seguimos bajo cierto dominio de las potencias europeas.
Ya el periodo republicano fue después de 1819, pues, 1820, 1821, hasta nuestros días. El periodo republicano en el siglo XIX fue muy desordenado, había una ausencia de poder, el poder está en manos de los terratenientes, de los caudillos, de los dueños de la tierra, y para nosotros no es ningún secreto que en el siglo XX, pues un poquito más de orden, llegó un poquito de modernidad y de desarrollo, pero continúa ese desorden impresionante y sobre todo dominado por esas familias herederos de los españoles y esas familias son las que nos gobiernan desde hace 200 años. Los Santos, los Pastrana, los Gómez, los Valencia, son familias muy poderosas que se aliaron con los grandes empresarios, la banca, para sumir a nuestra población colombiana, nuestro pueblo, en esa calamidad de la que la llevamos hoy en día. Bueno, entonces esa es más o menos la línea del tiempo. Yo se la voy a dejar en la publicación que voy a hacer en Facebook. Bueno, esa línea del tiempo es la introducción para que leamos. Recuerde que tenemos que leer. Hay dos lecturas de la historia de Colombia, una muy breve que está en esta página que se llama Lonely Planet. Es sobre la historia de Colombia, entonces aparece también la época precolombina, eso es la época indígena, la colonia, la conquista española, conquista entre comillas, la época colonial, la independencia y el siglo XIX y el XX. Ahora hasta las FARC, los paramilitares, los carteles, que esa es la época contemporánea, la época dura, inclusive la de la mano de Uribe. Bueno, esa es una lectura. Otra lectura muy importante está en Wikipedia, un poquito más extensa. Les tengo que pedir un poco de paciencia porque esta lectura es dura, es larga. Es sobre la historia de Colombia. Y sí, esta lectura es casi 17 páginas, pero es excelente, se la recomiendo. Por eso no voy a dejar ninguna actividad para que ustedes tengan tiempo de leer. Ustedes leen este texto y quedan completos, se lo leen con paciencia. Recuerden que aquí hay unas letras en azul que les abren otras ventanitas para que si quieren investigar. Es un poquito extensa, yo la convertí en Word y me daba muchas páginas. Bueno, y hay dos videos. Yo también los voy a dejar en la publicación. Son dos partes. Es un poco extraña porque es un video contado por un extranjero. Parece un ecuatoriano o peruano. Pero yo estuve buscando y es de los videos más completos que hay. Entonces en estos videos narra la historia de Colombia en dos partes. Muy completa, muy buena. Se lo recomiendo. Bueno, entonces recuerden que mi visión de la historia, lo que vamos a ver es un poquito de historia política, o sea, de los presidentes, de lo que pasó, lo hecho, la guerrilla, el narcotráfico, es una especie de historia política, pero la idea es que más adelante veamos historia cultural, historia, por ejemplo, de los obreros, historia campesina, historia de las costumbres, las migraciones, hasta de la cocina. O sea, ojalá tengamos tiempo de ver esa historia, porque uno ve la historia de Colombia y siempre viendo esa crisis, esas catástrofes que sucedieron, pues es un poquito duro. Entonces la primera parte que vamos a ver es lo que hemos visto hasta ahora. O sea, empezamos con esos videos, con esas lecturas muy duras de la contemporaneidad, o sea, de la actualidad de Colombia. Pero la idea es regresar un poco a la... A, regresar un poco a la historia en sí, lo que nos enseñan desde en primaria, pues, y algo lo que nos enseñan en el grado quinto, sexto, que es muy poquito y es muy poco lo que sabemos de nuestra patria. Entonces eso va a ser más o menos, no hay actividad para dentro de 8 días, todavía estoy calificando trabajos muy viejos que todavía me están mandando y eso me ha frenado un poco, sobre todo los cursos noveno en economía y sociales. Estoy calificando trabajos que me están mandando porque hay gente que no ha podido estar conectado, ha tenido dificultades, entonces les pido que me tengan paciencia. Entonces por eso no voy a dejar actividad para dentro de 8 días. Hay mucho trabajo por calificar y quiero hacerlo de una manera significativa. De todas maneras, yo voy a calificar lo que tenemos lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces no olviden la instrucción, les deseo buena suerte, que lean, que se informen sobre Colombia
y que nos preparemos mucho, sobre todo para el examen del IFES y sobre todo para conocer la realidad concreta que vive Colombia. No que nos digan los adultos, sino que nosotros mismos nos empoderemos de la historia y sepamos de, pues, de lo nuestro. Entonces les agradezco mucho a los estudiantes del grado 10.1, 10.3 y un cordial abrazo para todos. Adiós.